en donde vamos a poder tener a una persona que nos va a guiar, nos va a enseñar qué puede hacer una persona que tiene deudas, poderse acoger al proceso de insolvencia económica. Entonces, el día de hoy vamos a tener una persona totalmente experta que viene a ayudarnos o a solucionarnos esas dudas que de pronto se presentan el día a día, esos mitos que de pronto se presentan por medio de el qué es o el qué puede ser la ley de insolvencia. Entonces vamos a aclarar esas dudas. Si tienen de pronto, vamos a hacer unas recomendaciones para el final de la Hola, ¿te ayuda? presentación. ¿Por Orinona? Me contaron. ¿Cómo te fue? Bueno, por favor, bueno, primera recomendación, por favor, si tienen los micrófonos encendidos, ayúdenme ahí a estarlos apagando para no de pronto intervenir ahí con la persona que va a entrar a darnos la información. Si de pronto más adelante tenemos alguna duda, alguna pregunta con lo que nos van a ir explicando, inicialmente vamos a tener el espacio del chat. Si podemos ver en la parte de abajo hay un espacio donde dice chatear. Por ese espacio la intención es que puedan dejar sus preguntas. La persona que va a estar el día de hoy acá explicándonos, ella se va a tomar un espacio al finalizar de la presentación para responder todas esas preguntas. Les pido encarecidamente, por favor, ayúdenme con los micrófonos. Vamos a estar acá silenciando, pero por si algo que me puedan ir ayudando ahí. Pues no sé si sale algo por detrás. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a tener acá, como les decía, una persona de plena experiencia en el área de insolvencia. Quiero comentarles, Avanzar Soluciones Financieras es una compañía que presta asesorías financieras o les da asesorías financieras a aquellas personas que están buscando en diferentes situaciones. Nosotros tenemos dos productos en este momento en curso. Uno de los productos, se los voy a comentar, es a grosso modo, no es lo que vamos a ver puntualmente, pero también sacamos espacio sobre este tema. La primera ley que nosotros trabajamos es la ley de vivienda y ayudamos a aquellas personas que tienen créditos hipotecarios a hacer reducción de sus créditos hipotecarios. Buscamos la forma de que puedan en esos créditos hipotecarios de 10, 15, 20 años, poderlos reducir entre un 40 a un 50%, tanto en intereses como en tiempo. Es una ley que nace desde el año 1999 y la intención es poder ayudar a esas personas por medio de la información a que se puedan acoger a esos beneficios que existen en las leyes, pero que por desconocimiento muchas personas no se acogen a ellos. Entonces, esa es la labor de avanzar, esa es la labor de nosotros como asesores, poder informar a las personas y que las personas con la información puedan tomar una decisión en el ejercicio que vayan a aplicar. La segunda ley que trabaja avanzar las soluciones financieras es la ley de insolvencia. Es una ley que permite ayudar a las personas poder entrar a negociar sus deudas con varias cositas que ya vamos a entrar a ver con la persona que tenemos el día de hoy invitada, que nos va a enseñar sobre su experiencia, todo lo que ha venido haciendo. Entonces, vamos acá toda 2 minuticos más. Esas personas que están pidiendo acceso. Bueno, su servidor, el día de hoy, para las últimas personas que han estado ingresando, mi nombre es Yamit Moreno, estoy desde la ciudad de Villavicencio. Esta es una ley que se puede trabajar a nivel nacional. Acá hay personas de diferentes ciudades. La fortuna de tener hoy el tema de redes sociales nos permite llegar a cualquier rincón de Colombia. Entonces, eso nos va a poder ayudar a cualquier persona en cualquier ciudad que esté a nivel nacional. Entonces, si de pronto las personas que están acá conectadas tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que de pronto le pueda interesar esta información, envíenle el link con el que usted ingresó, ayúdele, envíeselo a esa persona que de pronto puede estar necesitando esta información y pues de pronto nosotros no se lo estamos enviando porque pronto se nos olvidó o porque estamos ahí. Este es el momento de hacerlo. Enviémosle ese link a esa persona que de pronto quiere escuchar esta información y le podemos ayudar por medio de esto a que pues tenga tranquilidad, le devuelvan esa tranquilidad financiera, no tanto a esa persona, sino a la familia como tal. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a tener, como les estaba diciendo, es una persona que tiene total experiencia en el ámbito de ley de insolvencia, es una persona que se ha capacitado, ha ayudado a muchas personas por medio de su asesoría a tomar una muy buena decisión. Ella es muy franca, es muy directa con sus asesorías y sé que si a la persona le sirve, le va a decir, si a la persona no le sirve, también sé que le va a decir no le sirve, pero pues es esa persona que es muy franca, es muy sincera
con todo lo que nos habla. Acá, antes de darle la entrada a ella, quiero hacer una recomendación más. Las personas que están ingresando acá a conocer sobre la insolvencia económica, si de pronto fue invitado por alguno de nuestros asesores, al final del ejercicio la intención es que se puedan comunicar con esta persona, tengan una asesoría totalmente, pues bueno, ya como lo agenden con la persona, bien pueda ser virtual, bien pueda ser presencial, pero puedan agendar con esa persona, que sabemos que esa persona va a tener la información totalmente clara para poderlo guiar ya en su caso puntual. Si tienen de pronto alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vaya explicando la persona, pues podemos hacer la pregunta así como generalizada y vamos a entrar a solucionar esas dudas aquí para todo el público que tenemos el día de hoy. Ya tenemos 38 personas en sala. Entonces, la persona que viene en este momento, como les digo, es una persona que tiene amplia experiencia, es una persona dedicada a ayudar, es una persona dedicada, pues tiene sus 2 hijos y aparte de eso, pues es una mamá influenciadora porque ayuda a muchas personas en este ámbito. El día de hoy ella nos va a acompañar compartiéndonos esta información antes de ella hacer parte de ayudarle a las personas en insolvencia. Creo que nos va a hablar, o no sé si me adelante, nos va a hablar sobre su caso o sobre su experiencia personal, porque pues es una persona que vivió esta situación y nos puede hablar sobre su experiencia personal. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida en este momento a Has Reyes, que nos viene a entregar esta información. Mi Has, te entrego esta sala con 41 personas en este momento y más ingresando. Perfecto, perfecto. Gracias, mi Yamit. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Quiero saber si me escuchan bien, por favor. Buenas noches, sí, señora. Buenas noches. Sí, muy bien, buenas noches. Perfecto. Perfecto. Bueno, antes de iniciar, les quiero pedir un favor personal muy grande. Entonces, la dinámica acá, para que no interrumpamos, es que vamos a silenciar los micrófonos. Pero antes de continuar, sí me gustaría confirmar que manejamos el chat. ¿Por qué? Porque en el chat es el medio de comunicación que vamos a tener. Entonces, por favor, las personas que están acá, escriban algo en el chat, una A, un unito, cualquier cosa. Es para verificar, sencillamente para verificar que sí nos podemos comunicar por el chat, ¿vale? Los espero. Eso, perfecto. Listo. Porfa, las colocamos en el chat, las personas, ahí tenemos en el computador, hay una opción donde dice más y ahí nos podemos conectar, ahí está la opción para el chat, o en el celular también está la opción, lo deslizamos y ahí tenemos el chat, ¿listo? Para comunicarnos con el chat. ¿Por qué? Porque como les decía, ahorita la dinámica es que vamos a silenciar los micrófonos para no interrumpir esta charla. Entonces, es bueno que vayan colocando a medida que se le vayan generando las dudas en ese chat y no se nos pasen. O si desean, las pueden apuntar en un papel de noticas. Yo aquí tengo el mío y ahí podemos ir colocando las dudas y al final se las vamos a solucionar. ¿Listo? Entonces, me regalan un segundo, por favor. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Ya sé. ¿Vemos la pantalla? Por favor, en el chat, un unito, un 5, cualquier cosita. Listo, listo. Sí, sí, listo, listo. Fanny, tan bonita, me interesa tener las diapositivas. Listo. ¿Quién más? Sí. Buenas noches, Gina, ¿cómo estás? Buenas noches, Guillermo. Listo, entonces sí, ahí estamos usando el chat, perfecto, era simplemente para verificarlo, ¿listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, la empresa que represento se llama Avanzar Soluciones Financieras, como ya no lo presentó Yamit, y lo que les voy a presentar a continuación son las generalidades del proceso de insolvencia para persona natural no comercial. ¿Listo? Entonces, al finalizar esta charla que vamos a tener, pueden pasar 2 cosas. Uno, que tú me digas, o que ustedes me digan, Has, muy chévere la información, aprendí, pero esto no es para mí.
no es para mí por la razón que haya sido, no pasa nada. Pero tengo un amigo, un familiar, un conocido al que le puede interesar esta información. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Si ustedes tienen un amigo, un familiar, un conocido que esté pasando por una situación difícil, compártanle el link que les acaba de enviar, que es por el cual se unieron, como lo dijo Yamit, y podemos apoyar a esta persona. Mira, uno no necesariamente tiene que apoyar a las personas con dinero. Con darles esta información que es tan valiosa, ya las estamos apoyando. Entonces, si tienen algún amigo, un familiar, con mucho gusto le pueden compartir en este momento el link para que se alcance a reunir, o si no, cuando terminemos la charla, ustedes les pueden compartir esta información. ¿Listo? Esa es una de las cosas que puede pasar. Y la segunda cosa que puede pasar es que diga, perfecto, Has, esto aplica para mí, ¿qué hay que hacer? Pues lo que habrían que hacer es que ustedes contacten a la persona que muy gentilmente los invitó a esta charla y antes de iniciar, pregúntese, ¿para qué estoy accediendo yo a esta charla? ¿Por qué me llegó a mí en este momento? ¿Qué está pasando en mi vida que necesito esta información? Entonces, mi invitación es, si ustedes tienen, a ustedes les llegó el link por algún lado, esa persona que los invitó es su asesor. Busquen en el grupo de WhatsApp quién es en el administrador, busquen en el grupo de Facebook quién les compartió la invitación. Esa es la persona que los invitó acá. Entonces, ubiquen a esa persona, si quieren, escríbanle, ya estoy en el webinar, lo que ustedes quieran, y esa persona los va a ayudar. ¿Por qué les digo esto? Porque es que ustedes tienen un bonito gratis. ¿Y cuál es el bonito? El hecho de que ustedes asistan a esta asesoría, a este webinar, en donde vamos a explicar las generalidades, ya les da acceso gratuito a una sesión con un asesor experto en insolvencia. Una asesoría personalizada, ya la tienen gratis por el hecho de estar acá. Entonces, ubiquen a ese asesor que los invitó y díganle, quiero mi asesoría. Sencillo, es una persona totalmente experta en este proceso, entonces por ahí ya vamos ganando. A eso va mi invitación. Entonces, vamos a ver acá 5 punticos básicos, las generalidades que debemos tener en un proceso de insolvencia. Entonces, primero, ¿cómo funciona la ley? ¿Listo? Segundo, ¿qué beneficios me brinda la ley de insolvencia? Tercero, ¿qué implicaciones tiene el que me acoja o que no me acoja a un proceso de insolvencia? Cuarto, ¿qué requisitos me exige la ley? Y al finalmente les voy a explicar la inversión para el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Primero, ¿cómo funciona la ley de insolvencia? Pues la ley de insolvencia no es tan nueva. La ley es la ley 1564 del 2012, que es insolvencia para persona natural no comerciante. Antes de esta ley está la ley 1116 del 2006, 1116 del 2006, que es para personas comerciantes y empresas. ¿A qué viene esto? Si bien esta presentación que les estoy haciendo es para persona natural no comerciante, en la compañía en Avanzar también manejamos procesos de insolvencia para persona natural no comerciante y empresas, que es por medio de la ley 1116. Entonces, cualquiera de las dos que quieran, nosotros les hacemos las asesorías. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de la 1564. ¿Qué creó la 1564? La 1564 creó unas entidades denominadas centros de conciliación. Estos centros de conciliación son entidades privadas, pero están vigiladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Hay unos centros de conciliación y hay otros que son las notarías. No todas las notarías están autorizadas para llevar procesos de insolvencia. Entonces, ¿qué pasa? Estas entidades nos garantizan que a nosotros, los colombianos normalitos de a pie, como tú y como yo, porque yo tengo experiencia en esto porque viví el proceso, se nos respete el debido proceso precisamente. Y todos los derechos que como colombianos tenemos o adquirimos por ser colombianos en la ley 1564. Entonces, cuando nosotros hablamos de una insolvencia, existen 3 actores. Estoy yo como deudora, están mis acreedores y está el centro de conciliación. ¿Qué función tiene el centro de conciliación? El centro de conciliación va a mediar entre yo, conmigo como deudor y entre todos mis acreedores para llegar a algún acuerdo de pago. Un ejemplito más coloquial. Tengo mi hermano, y me agarré con mi hermano. ¿Yo a quién voy y le pido auxilio? A mi mamá. Entonces, mi mamá es el centro de conciliación y mi hermano es el acreedor. Es eso. Entonces, el centro de conciliación va a mediar entre los deudores y entre el acreedor para llegar a un acuerdo de pago.
Para que esto ocurra, hay que solicitarle al centro de conciliación que me admita el proceso. Yo le digo a mi mamita que me ponga cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entramos nosotros como Avanzar Soluciones Financieras. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo, cuándo y dónde presentar esa solicitud. ¿Ok? Entonces, una vez tengamos el admitido al proceso por parte del centro de conciliación, el centro de conciliación va a convocarme a mí y a todos mis acreedores. ¿Para qué? Para que en una sala de audiencias, sala es un decir, porque las audiencias ahorita están virtuales, como estamos nosotros, pero en estas salas de audiencia podamos hacer unas propuestas de pago. ¿A quién? A mis acreedores. ¿Con base en qué? En mi situación financiera actual, no en la que adquirí los créditos, sino con base en mi situación financiera actual. Listo. Entonces, ¿qué beneficios me brinda la ley? Aquí les quiero acotar una cosa. Para poder acceder a estos beneficios... haga silencio. Gracias, Yamil. Para poder acceder a estos beneficios, primero debo ser admitido al proceso. ¿Cómo sé si soy admitida, si puedo ser admitida al proceso o no? Escríbale al asesor que lo invitó y dígale que usted tiene su asesoría gratuita porque estuvo en el webinar, entonces que por favor le dé su asesoría gratuita y ahí sabemos si puede ser admitido al proceso. Si el asesor te dice que puede ser admitido al proceso, nosotros como Avanzar te garantizamos que vas a ser admitido al proceso. Una vez seas admitido al proceso, ¿qué beneficios tienes? Tienes 4 beneficios. 3 de ellos son económicos, 2 de ellos son económicos y son inmediatos. ¿Cuáles son? Los intereses de mora, intereses corrientes, gastos de abogado van a ser condonados. Solamente voy a pagar el capital, me ahorro esos intereses y esos gastos. Y adicional, ese capital lo puedo pagar en cuotas. Ese es uno el primer beneficio, que es económico. El segundo, que es económico, tiene que ver con los procesos. Si yo ya tengo procesos ejecutivos como cuáles, que me quieran aprender un carro, que me quieran rematar un inmueble, que me quieran hacer, por ejemplo, un embargo de sueldo o que me tengan una libranza. Esos son procesos ejecutivos. Procesos administrativos, que se llaman más comúnmente de cobro coactivo, es cuando yo le debo a las gobernaciones o a los municipios. Ellos no tienen que hacer un proceso por un juzgado para cobrarme, no, el cobro es más directo. Pero independientemente si mi proceso es ejecutivo o es administrativo, ¿qué pasa? Se va a suspender. Miren el alcance que tiene la ley. Me suspenden estos procesos, así sean con el mismo estado, con los del fisco. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no me van a rematar mi inmueble, que ya no me van a prender mi carro, que si yo tengo un embargo de un salario o me pretenden hacer un embargo de un salario, queda suspendido. Es más, si yo tengo una libranza, si me están cobrando, descontando la libranza por nómina, queda suspendido. ¿Ok? Entonces, esos son los 2 beneficios económicos inmediatos. Un tercer beneficio económico es posterior y es con respecto a los intereses futuros. Cuando yo soy admitida al proceso de insolvencia, en el momento en que yo soy admitida al proceso de insolvencia, los intereses que tengo que me han causado a la fecha van a ser condonados. Pero es que yo no he pagado la deuda. ¿Qué pasa con esos intereses de aquí a que termine de pagar la deuda? Esos intereses son los que yo voy a negociar. ¿A cómo? A muy buenas tasas. Por ejemplo, estamos hablando de esto es una ilusión, de créditos hipotecarios de tasas del 12%. El que las agarró, las agarró. Los créditos hipotecarios ahorita están en tasas hasta el 20% efectivo anual. Aún así hemos llegado a negociaciones donde se paga solamente el 4, el 5 o el 6% de tasa efectiva anual sobre esos créditos hipotecarios. Lo que las personas se ahorran en intereses es mucho, de tal manera que con estos procesos de insolvencia le bajan a la cuota y muchas veces acortan su tiempo para terminar de pagar un crédito hipotecario. Un tipcito muy importante con respecto a estos créditos hipotecarios. Tan pronto yo entro a un proceso de insolvencia y mi crédito hipotecario está en VR, que ahorita por la inflación están elevadísimos, se me pasa automáticamente a pesos. De una vez. Eso es un tip muy bueno. Si tienen algún amigo, un familiar, cuéntenme. Las tarjetas de crédito. Hipotéticamente hablando que una tarjeta de crédito cobre el 30% de interés efectivo anual. Que eso no está pasando. Ya el Banco de la República autorizó intereses de usura y pueden cobrar hasta el más del 36%.
Eso es, antes ni siquiera un cuentagota tenía esos intereses. Entonces, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Hemos llegado a negociaciones en donde no reconocemos nada por este tipo de intereses. Tarjetas de crédito, libre inversión, consumos rotativos, esos son iguales. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende de que yo llegue a un acuerdo con mis acreedores o no? Cada pesito que yo debo es un voto. Supongamos que yo debo 100 pesos. Entonces, ¿qué necesito? Que por lo menos el 50% más uno me diga que sí a la propuesta de pago que yo estoy haciendo. Representado mínimo en 2 acreedores. Es decir, si yo debo 100 pesos, necesito que por lo menos 51 me digan que sí y que mínimo sean 2 personas las que me voten. ¿Ok? Para esto, cuando yo soy admitida al proceso, cuento hasta con 120 días. 120 días son más o menos 4 meses. En esos 4 meses me van a dar a mí 10 oportunidades. ¿10 oportunidades para qué? Para pasarles 10 propuestas distintas de pago a esos acreedores. ¿Hasta que qué? Hasta que el 50% más uno me diga que sí. Así el otro 49 se puede parar en las pestañas. ¿Ok? Ahí yo ya tengo mi acuerdo. Y el tercer beneficio, el cuarto beneficio, perdón, que no es económico, pero para mí es el más importante, y es que recuperas tu tranquilidad. No solamente porque te dejen de llamar, no solamente porque te condonen intereses, no solamente porque te suspendan procesos, no solamente porque puedas llegar a negociar unos intereses futuros y una cuota acorde a tu capacidad económica actual, sino porque adicional sobre esas deudas no te pueden abrir procesos nuevos. Entonces, tu patrimonio queda blindado. Y cuando uno tiene la tranquilidad de que su patrimonio está blindado, está asegurado, no solamente el de uno, de su familia, uno ya puede dedicarse a otras cosas. Uno se dedica a producir. Entonces, de todo lo demás, nos encargamos nosotros cómo avanzar soluciones financieras. Tercer punto. ¿Qué implicaciones tiene el acogerme o no acogerme a un proceso de insolvencia? ¿Qué pasa? En Colombia hay 2 maneras de pagar lo que uno debe con lo que uno tiene. Uno se llama el famoso remate. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el remate? Porfa, en el chat pónganme 1 o 5, lo que quieran para verificar si alguien ha escuchado hablar del remate. Nadie ha escuchado hablar del remate. En el chatcito, porfa. En el chat. ¿Han escuchado hablar del remate? Listo. Perfecto. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa con un remate? Cuando nosotros nos vamos a remate es porque no me acogí a la ley. Es así de sencillo. No tengo ningún beneficio de ley. Y la otra manera de pagar lo que debo es con algo que se llama la liquidación patrimonial. Entonces, les voy a hacer un comparativo con los dos. Entonces, el remate no tengo ningún beneficio de ley. Yo no supe de la ley o estuve en el webinar, no puse cuidado y me fui a un remate. ¿Ok? Y el otro se llama la liquidación patrimonial. ¿Qué pasa con la liquidación patrimonial? Cuando yo me voy e ingreso a un proceso de insolvencia, soy admitido y empiezo a negociar mis deudas, pero no me alcanzaron esas 10 sesiones para llegar a algún acuerdo con los acreedores o esas 10 audiencias, o no me alcanzó mi capacidad de pago para convencerlos y que me dijeran que sí al acuerdo. ¿Qué pasa? El Centro de Conciliación emite un documento que se llama Acto de Fracaso de la Negociación. El mismo Centro de Conciliación radica ante repartos el juzgado mi proceso. ¿Ok? El reparto me asigna un juzgado e inicia un proceso que se llama la liquidación patrimonial. Entonces allá me hacen una terna y me asigna, el juez me asigna un liquidador. ¿Ok? E inicio mi proceso de liquidación patrimonial. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo irme a una liquidación patrimonial sin antes haber agotado esa opción que tengo de negociar las deudas, porque es el Centro de Conciliación quien remite mi proceso a los juzgados a reparto, ¿ok? Y segundo, yo sí me puedo ir a una liquidación patrimonial, así yo no tenga casa ni carro, y ya les explico cómo. Entonces, con la liquidación patrimonial, si yo no puedo llegar a algún acuerdo y mi proceso es remitido a un juzgado, conservo todos los beneficios de la ley. Una vez yo fui admitida al proceso, yo ya no pierdo los beneficios. Entonces, les voy a hacer un comparativo. Supongamos que yo tengo una deuda hipotecaria. Entonces, ¿qué pasa cuando no me acojo a la ley y me rematan mi inmueble? Pues sencillamente cuando se va a remate se va por el 70% de su valor.
Si yo tengo un apartamento que vale 100 millones y no me acogí al proceso, se va a remate, ¿qué significa? Que lo rematan por 70 millones. Es decir, ya perdí el 30% del valor de mi inmueble. Y si yo no soy acuciosa, pues tras del hecho este 70% se va por el valor catastral, ni siquiera se va por el valor comercial. Hemos conocido cualquier cantidad de personas que a pesar de que les quitan su inmueble, quedan debiendo dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagar intereses corrientes, intereses de mora, gastos administrativos, gastos de abogado y todo lo demás que le quieran cobrar. Entonces, si no le alcanza para pagar esa hipoteca, pues ¿con qué va a pagar las otras deudas? No hay cómo. Las deudas siguen quedando vivas, que es decir, que lo siguen persiguiendo por esas deudas que quedaron, por ese saldo. No solucionó nada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo sí me acojo a un proceso de insolvencia? Entonces, voy a hacer dos ejemplos. Supongamos en este caso que yo tengo una casa, tengo patrimonio, tengo una casa de 100 millones, un carro de 50, una moto de 5. Mi patrimonio, ¿cuánto me suma? 155 millones. Dos escenarios. Primer escenario, yo debo a capital 80 millones de pesos. ¿Qué pasa? Cuando yo me voy a una liquidación, me dan a mí la oportunidad de vender mi patrimonio. ¿A cómo? Al valor comercial, no al valor catastral como en este caso, al valor comercial. ¿Qué significa para este escenario 1? Yo vendo mi patrimonio en 155 millones, que es lo que vale, pago 80 millones que debo y me quedan 75 millones libres para hacer lo que yo quiero. Segundo escenario, mi deuda de capital es superior a mi patrimonio, o sea, debo más de lo que tengo. Entonces, en este caso yo debo 380 millones. ¿Cuál es mi patrimonio? 155 millones. ¿Qué pasa? El liquidador que me asignen va a repartir proporcionalmente lo que yo tengo, lo que es mío, estos 155 millones, hasta donde alcance. Eso lo hace él, por eso no nos angustiamos nosotros. ¿Y hasta dónde? Hasta lo que alcance. ¿Qué pasa? La diferencia entre estos 380 y estos 55 millones, que son 225 millones, se llaman saldos insolutos. ¿Qué pasa con esos saldos insolutos? El juzgado, el juez, dice que esa deuda muta de una deuda civil a una deuda natural. Y eso se conoce como descargue de deudas. ¿Qué es una deuda civil? Una deuda civil es aquella que es exigible, que me la pueden cobrar. ¿Por qué me la pueden cobrar? Pues porque yo firmé un pagaré, una letra, una hipoteca, lo que haya sido. Yo di mi firma. Entonces, eso sobre un título valor, eso hace que la deuda sea exigible. Cuando yo hago un proceso de liquidación patrimonial y no me alcanza para pagar mis deudas, mi deuda muta de una deuda civil a una deuda natural por una orden de un juez. ¿Qué es una deuda natural? Una deuda que existe, sí, claro, existe, pero existe es moralmente. Por ejemplo, que mi hijo me prestó a mí 5 millones de pesos. Me prestó a mí 5 millones de pesos. Entonces yo le digo, Juan, préstame 5 millones. Juan me prestó los 5 millones. Él no me hizo firmar ninguna letra ni nada. Juan no puede ir al juzgado a decirle, oiga, es que mi mamá me debe 5 millones, porque no hay ningún título valor que haga la deuda exigible. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso ocurre cuando hacemos un proceso de liquidación patrimonial. Esos saldos insolutos se van al descargue de deudas. Cuando uno inicia un proceso de estos, sí o sí, uno soluciona su vida crediticia. O bien sea por un acuerdo, o bien sea por una liquidación patrimonial y finalmente un descargue de deudas. Pero soluciona su vida crediticia. Vuelve a empezar desde cero, pero con más experiencia y no habrán más deudas exigibles. Después de un proceso de estos, uno puede volver a adquirir y volver a tener una casa, un carro, lo que ustedes quieran, créditos, y estas deudas que están ahí no les pueden exigir que sean cobradas después. ¿Listo? En este punto, ¿qué requisitos se necesitan para aplicar al proceso? No voy a hablar de esos, no voy a hablar de los requisitos. ¿Por qué? Porque los requisitos son muy personales, o sea, cada caso es distinto. Aquí el requisito que yo diría es, ¿está insolvente? ¿Sí o no? ¿Qué es estar insolvente? Estar insolvente no es que yo no tenga trabajo. Estar insolvente no es que tenga bienes y que me los quieran embargar. ¿No? Estar insolvente es que a mí no me alcancen mis ingresos o que yo no tenga ingresos para pagar mis deudas. Eso es ser insolvente.
Ah, no, que es que si yo me gano 30 millones no estoy insolvente. No, yo he erradicado procesos de personas que ganan muy bien, con muy buenos cargos, pueden ganar 20 millones, pero no les alcanza para pagar las deudas que tienen. No, deben 30 millones mensuales y ganan 20, pues están insolventes, no tienen cómo pagar. Entonces, para mí el requisito acá es, uno, que estén insolventes y dos, que quieran solucionar y normalizar su vida crediticia. Para mí ese es el requisito más importante. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Si usted está pasando por esta situación, conéctese. Háblele al asesor que lo contactó, que le envió el link de la invitación a esta sala, a esta charla, y dígale que usted necesita, que Has le dijo que ya tenía un bonito para que le haga su análisis personalizado gratuito, porque es gratuito. Y es muy buen análisis, porque es que nosotros somos especialistas en insolvencia. Nosotros no le vamos a decir 2 preguntas y chao, no, le hacemos un análisis y vamos a determinar si aplica realmente concienzudamente, si aplicas o no aplicas para un proceso de esto. Entonces mi invitación es que le escribas a la persona que te invitó de una vez, que por favor te agende, que te saquen la cita, contáctalo para que te haga tu análisis. Es muy bueno. ¿Listo? De todo lo demás nos encargamos nosotros cómo avanzar soluciones financieras. ¿Qué es todo lo demás? Para que tú seas admitido al proceso, hay que solicitarle al centro de conciliación que seas admitido. Eso se hace por medio de ¿qué? De un documento. Ese documento debe ser claro, expreso y objetivo. Eso lo dice la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con ese documento? Es el éxito del proceso. Y el éxito de ese proceso está en el empeño en que tú le coloques a darnos los documentos que nosotros necesitamos para hacer esa solicitud. Esa solicitud la hacemos nosotros. ¿Qué más nos encargamos nosotros? Las propuestas de negociación. Antes de las audiencias te vamos a decir, mira, Pepito Pérez, esta es la propuesta de pago que te vamos a hacer para esta audiencia. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Eso lo hacemos nosotros. El acompañamiento y representación en las audiencias. Nosotros tenemos abogados, un pool excelente de abogados expertos en insolvencia. Entonces, quienes te van a defender en esas audiencias, quienes te van a representar en esas audiencias son abogados por parte de nosotros expertos en insolvencia, porque quienes van a estar ahí van a ser los abogados de las entidades financieras a las cuales tú les debes, pero tú fresco, porque de eso nos encargamos nosotros. Y finalmente, esto es un proceso, el proceso tiene sus subidas, sus bajadas. Ahorita te vamos a aclarar muchas dudas, pero a medida que va pasando el proceso se te van a ir generando más dudas. Para eso te vamos a abrir un grupo de WhatsApp. ¿Quiénes van a estar en ese grupo de WhatsApp? Va a estar la coordinadora de los abogados del pool de abogados de Avanzar, va a estar el abogado o la abogada que te va a representar en tu caso, va a estar el asesor o la asesora que te va a acompañar a ti durante el proceso, va a estar servicio al cliente y vas a estar tú. ¿Cuál es la idea de este grupo? Que tú coloques ahí tus dudas, tus inquietudes y en un tiempo prudencial se te van a estar contestando. Y con eso tienes acompañamiento permanente por parte de nosotros. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la inversión para el proceso? Entonces, la inversión para el proceso son 2. Uno, el centro de conciliación o notaría, que como ya te comenté son entidades privadas vigiladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y adicional son territoriales. Entonces, esos valores, ¿qué pasa? No son las mismas tarifas para Cali, ni para Cartagena, ni para Bogotá, ni para Pereira. Son territoriales. ¿Cómo definimos esos valores? Bueno, y el segundo valor son los honorarios de nosotros por todo el acompañamiento de inicio a fin de tu proceso. Esta inversión la podemos determinar es en el análisis. ¿Por qué? Porque en el análisis es donde nos vamos a dar cuenta cuál es el valor que realmente tú debes a capital. Y con base en ese valor a capital es que determinamos la forma de pago, las etapas del proceso y los honorarios a cancelar. Sí te puedo decir que manejamos muy buena forma de pago porque lo manejamos en meses con base en la capacidad económica que tú tengas. Muchas gracias. Hasta aquí llegó mi presentación. Quiero saber si tienen dudas, inquietudes. Yamit, ¿estamos en sala? Yamit. Hola, mija. Sí, mil gracias por la presentación. Y sí, vamos a empezar a mirar. Si de pronto alguna persona quiere levantar la mano y hacer su pregunta, levante la mano ahí virtual y pues se le va a dar el paso. Si no, pues también vamos a estar mirando las preguntas que salieron por el chat para entrar a darle solución a dichas preguntas.
¿Las tienes tú? Ya las estoy aquí observando. Uy, es que tengo muchos, sí, qué chévere. Listo, pues hay una que Gina nos dice que ella ya estuvo en un proceso de insolvencia, hace dos preguntas muy puntuales y nos pregunta, ¿es legal reconocer seguros dentro de la cuota acordada? Sí, bueno, acá hay una cosa y es que tengamos en cuenta que una cuota se compone por tres aspectos. Uno, el capital. Dos, los intereses. Y tres, el seguro. Entonces, esos seguros van dentro de las cuotas. Es muy normal que el trato de crédito vaya incluido. Listo. La segunda que nos hace también Gina ¿es legal que los intereses sean igual a la cuota acordada? Gina, no entiendo bien la pregunta. ¿Esos intereses son con entidades financieras? ¿Ya quedó en el acuerdo? ¿Tú hiciste la propuesta y te lo acordaron así? Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Gina Simanca. Hola, Gina. Bueno, yo me acogí el proceso de insolvencia por persona natural no comerciante, el cual sí, de pronto no un buen acompañamiento porque en ese momento pues no estaba trabajando más, sin embargo tasé con un mínimo y la cuota me quedó súper alta, 850.000 pesos. Y cuando me dan el acuerdo, el valor del interés era de 380 y la cuota de capital 400, no, 400 sí, más el seguro daba 800 y algo. Entonces yo dije, pero nada acá, o sea, no entiendo. Y ahora me acogí al forma de cuota porque realmente no tengo para pagar esa cuota tan alta. Por eso pregunto que si es legal que los intereses sean casi igual al valor del capital de una cuota acordada. Ok. Gina, una pregunta que me surge acá es, ¿tú hiciste el proceso de insolvencia con nosotros? No, no, doctora. Ah, ok. Ok. Sí, tenía como esa inquietud ahí. Listo. Ahí sí, lamentablemente no sabría decirte porque si hubiera sido con nosotros, pues hubiéramos averiguado de qué se trata. Sin embargo, pues ya se nos sale de las manos porque no sé en qué condiciones se habría acordado, bajo qué parámetros habrán acordado esa negociación contigo. Sin embargo, hay una herramienta que puedes usar y es la reforma. Revisa a ver, te sugiero que consultes para que puedas hacer una reforma a ese acuerdo, ¿vale? Vale, gracias. Con gusto. Listo, mi Yami. Es que no estoy viendo los chats. Listo, no, aquí pues Mari nos consulta, dice que si el banco me llama y yo le ofrezco una negociación y dicen que no es válida, ¿qué debo hacer? Mari, tengo una inquietud. ¿Tú estás haciendo esa negociación directamente o lo estás haciendo por proceso de insolvencia? Mari. Buenas noches. ¿Aló? Sí, Andrés, habla. ¿Aló, aló? Sí, aló. Sí, dime, te escucho. Sí, señora. ¿A partir de qué monto, o sea, el valor de las deudas uno se puede acoger a esta ley? No, no tiene tope. No tiene ni mínimos ni máximos. ¿Sí me explico? No tiene ningún, no es que tú necesites, no, es que yo debo 10 millones. Sí, pero es que acá es muy importante tener en cuenta, la ley como tal no pone ni un mínimo ni un máximo. O sea, desde que tú debas la cantidad de dinero que tú debas, puedes acogerte a la ley. El tema aquí, ¿cuál es? Que si tú debes, Andrés, por ejemplo, 5 millones en una tarjeta de crédito, pues te sale mejor negociarla directamente con la entidad, a que hacer un proceso que te va a demorar un poquito y que te va a generar unos costos. Entonces, para esa gracia, mejor de una vez lo haces directamente con la entidad. Uno, eso. Dos, ahora si tú me dices antes, no más, es que yo debo esos 5 millones, pero estoy reportado en centrales. Y yo necesito rápido que me quiten de centrales porque voy a entrar a una entidad financiera y no puedo tener ningún reporte negativo. Yo te digo, así debas 1 millón y estás reportado, haz el proceso. ¿Por qué? Porque tan pronto tú entras al proceso y llegas a algún acuerdo de pago,
el centro de conciliación le va a notificar a las centrales de riesgo que tú estás en acuerdo de pago. Y ese reporte negativo cambia. Entonces ya no es un reporte negativo que diga que tú estás en mora, ya reporte negativo, sino que te sale es una anotación que dice al día con acuerdo de pago, que es muy distinto a un reporte negativo y ese no te va a afectar para que ingreses a laborar. Entonces aquí es, ¿tú qué necesitas hacer? Si tú realmente necesitas que te quiten ese reporte, pues tú pagas la inversión del proceso. Pero si realmente no es eso, pues no tiene todo. No tiene ni mínimos ni máximos y tú lo puedes hacer desde cualquier monto. Hay que ver si se justifica hacerlo cuando son montos mínimos. Claro, sí, señora, pues a mí sí me interesa, pues estoy viendo que va la charla y sí me interesa porque es que yo tengo siempre bastantes deudas y pues sí necesito, no dicho, urgente, un asesor Dale. o algo para que me pueda No, atender. Andrés, no. Alguien te invitó, alguien te invitó, revisa quién te invitó, en qué grupo te invitó, revisa el administrador de ese grupo, en Facebook, o la persona que te invitó, quién es el asesor y que ese asesor te contacte. Si tú definitivamente no lo puedes encontrar, porfa, déjanos los datos acá en el chat y ya te ubicamos un asesor, ¿vale? Ok, bueno, señora, gracias. Con gusto, Andrés. Listo, mi Yamil. Listo. Mijas, hay otra pregunta, creo que está muy corta la pregunta, pero pues yo lo refiero al tema de la liquidación patrimonial y nos pregunta Marta, si uno no tiene casa, ¿qué se podría hacer ahí? Me imagino que es en el tema de la liquidación patrimonial. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se va a una liquidación patrimonial, el objetivo es el descargue de deudas, independientemente de si uno tiene patrimonio o no tiene patrimonio. ¿Ok? Entonces, si yo quiero irme al descargue de deudas, no necesito tener un carro, una casa, una moto o algo. No, lo que yo necesito es tener la deuda. ¿Ok? Y querer solucionarla. ¿Cómo? Acogiéndome a un proceso de estos. ¿Ok? Ese es el único interés. Si nos van a pedir unos requisitos, obviamente, pero pues son los normales de cualquier proceso. ¿Ok? Y eso lo definimos ya con el asesor que te va a atender. Él te va a decir como qué estrategias se montan o qué requisitos se necesitan, pero aquí lo importante es que tú quieras solucionar eso. ¿Listo? Y no necesitas patrimonio para obtener ese descargue de deudas. ¿Listo? No lo necesitas. Listo. Gracias. Bueno, acá me viene una pregunta de Fanny, pues está un poquito enredada, me gustaría pronto que Fanny, si puedes abrir tu micrófono y hacerla, porque pues dice, para ser partícipe del beneficio de ley de liquidación patrimonial con el primer escenario, ¿hasta dónde o qué porcentaje se valida la reducción? Entonces no entiendo bien la pregunta, por favor, si puedes abrir el micrófono y no la aclaras para que pues Has te la pueda responder. Sí, buenas noches, veía en la presentación en donde dice que la opción B, con beneficio de ley, liquidación patrimonial. Ahí presentaba Has dos escenarios. El uno hablaba deuda a capital, decía 80, ¿sí? Y el total de las deudas sumando todos los patrimonios, 100 del inmueble, 50 del vehículo y 5 daban 155. Es decir, que lo que la persona se acoge a esta ley con liquidación patrimonial tiene, digamos que un beneficio es que se le cancela el 50% de deudas o esa partecita no me quedó clara. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos o cuando nos referimos a eso, ¿qué pasa? Cuando una persona se va a la liquidación patrimonial, en este caso, Fanny, que una persona se vaya a la liquidación patrimonial, la ley le da la opción de que la persona venda su patrimonio. ¿A cómo? Al valor comercial, no al valor catastral, que muchas veces es lo que se hace en un remate. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene la opción de vender su patrimonio, pues no todo, el que quiera, pero por ejemplo, en este caso yo digo, vendo el patrimonio que me suma 155 millones o vendo la casa que me suma 100 millones, pago la deuda capital que debo, que son 80 millones y me queda el resto libre para mí, ¿ok? A eso se refiere que la ley. Sí. Y en esa partecita, esos 75 son que reembolsables. Sí, claro, son tuyos. Claro. Pero esos son tuyos. ¿Quién? ¿Las entidades? No, lo que pasa es que cuando hablamos de un proceso de liquidación patrimonial, Fanny, a ti te asignan un liquidador. Y el liquidador es el que va a administrar tus bienes. Entonces tú le dices al liquidador, venga, yo le vendí mi casa a Juan.
Juan me pagó 100 millones. ¿A quién le entra esa plata? Pues le entra al liquidador. El liquidador le paga la deuda de los 80 millones y te entrega a ti los 20 del excedente. ¿Ves? Ah, ok. Bien. Es así. Gracias. Ujú. Listo, Has, mil gracias. Bueno, acá viene otra pregunta que también me gustaría que Sebastián de pronto nos encendiera su micrófono, ya que la pregunta que hace es, ¿tengo que ir a los juzgados? No sé si es al proceso de insolvencia o algo por el tema de algún proceso. Entonces, si porfa, puedes abrir el micrófono y nos aclaras la pregunta. Sebastián Espinosa. Sí, ahí, buenas noches. Mi pregunta es, yo sé que yo tengo un grupo de WhatsApp con el abogado y todo, pero, y que tengo 10 oportunidades, yo tengo que ir las 10 oportunidades al juzgado, o puedo no ir, ¿qué pasa si no voy? Ah, ok, vale, Sebastián, gracias. Bueno, aquí acá hay que tener una cosa muy importante y es que debemos agradecerle a la pandemia la virtualidad. No hay nada que hacer. Por eso estamos acá, de hecho. Entonces, estas audiencias están haciendo virtuales. ¿Qué quiere decir virtuales? Que uno se conecta es por un Zoom, por un Meet, así como estamos nosotros ahorita. Es importante que te presentes por lo menos a las 2 primeras, pero quien va a hablar por ti y quien te va a representar va a ser un abogado o una abogada por parte de nosotros experto en insolvencia. El grupo de chat de WhatsApp precisamente es para que tú te comuniques dentro de la misma audiencia con tu abogado o con tu abogada. Entonces no tienes ninguna necesidad de ir a un juzgado y quien te va a representar va a ser un abogado por parte de nosotros, ¿vale? ¿Sí fui clara? Sí, sí, muchas gracias. Listo. Marta, tienes la mano alzada. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Sí, señor, buenas noches, muchas gracias. Es que una amiga le ocurrió de que, bueno, ella se acogió a la ley de insolvencia, pero llegó ya muy tarde y ya estaba en proceso de remate. Ella debe en deudas 98 millones y la casa que le embargaron vale 480 millones. ¿Ella puede salvar algo ahí de esa casa? Sí, si no le han hecho el remate, sí. No, ya está rematado. Ya está a nombre del señor que la remató la casa. Ahí es, pero porque ahí, Marta, precisamente tú acabas de aclarar lo que yo digo. Cuando se va a un remate, no se va por el valor por el avalúo comercial. Se va sobre el ¿qué? Sobre el catastral. ¿Ok? Ahí ya habría que revisar por el juzgado en qué valor se hizo efectivamente el remate y si tiene algún remanente o algo, pero yo lo veo muy difícil, la verdad. Pero pues que haga la vuelta. Qué triste. Vale. De hecho, hoy es jueves, el martes, hay un proceso que yo tenía en Soacha de unas personas muy humildes y ellos me dicen, no, es que mi casa ya está en secuestro, no sé qué, yo, ve al juzgado, porque lamentablemente en la página que nosotros consultamos no apareció. Una amiga de ella me la refirió y la amiga Olfa hace poquito, sí, Olfa está en sala, no me deja mentir, y Olfa sí se acogió al proceso, pero esta señora Ruby y el esposo no se lograron acoger. ¿Qué pasó? Me llamaron el martes y me dijeron, no, ya el inmueble aparece a nombre de otra persona. Entonces, ¿qué le toca hacer? Le toca entregar su inmueble, ya ahorita le dieron 30 días para desalojar, es una familia muy humilde, tienen un tema difícil familiar porque tienen la abuelita y los hijos y todo, entonces... Si ustedes están acá, mi invitación es, si ustedes están acá es por algo. Aprovechen, las oportunidades no se pierden. Si ustedes dejan pasar esta oportunidad, el banco no la va a dejar pasar, ¿ok? Las entidades financieras no la van a dejar pasar. Entonces, aprovechen, contacten a la persona que los invitó y agenden su cita. Lo peor que puede pasar es que aprendan mucho. ¿Listo? Sigamos, Millamit, por favor. Listo. Luis Eduardo, pues bueno, esta ya la contestaste ahorita y es a partir de qué monto se puede declarar una persona insolvente. Entonces ya nos dice que no hay montos reales. Diego nos pregunta, ¿someterse al proceso de insolvencia significa que en centrales de riesgo se tenga mala calificación y siga impedido ante el sistema financiero? No. ¿Qué pasa? Precisamente, Diego, en el Código General del Proceso, que te invito a que lo leas, en el capítulo 4, en el artículo 531, dice que la idea de los procesos de insolvencia es que normalicemos nuestra vida crediticia. Entonces, usualmente, ¿qué nos pasa? O el común que nos pasa, cuando las personas acuden a nosotros,
que de hecho no debería ser así. Nosotros deberíamos ser la primera opción. Cuando la persona ocurre en nosotros es porque ya ha pasado por una cantidad de opciones. Ya ha hecho reestructuraciones, ya ha hecho refinanciaciones, ya se ha endeudado con el cuentagota, ya ha hecho compras de cartera y ya ha hecho de todo. Entonces, ¿cómo llega a nosotros? Más endeudado. ¿Y cómo llega a nosotros? Con moras. ¿Qué significa? Esas moras le generan un reporte negativo en centrales de riesgo, ¿ok? Un reporte negativo. Tan pronto la persona es admitida al proceso y llega a algún acuerdo de pago, como les explicaba anteriormente, ese reporte negativo cambia. Ya no es un reporte negativo, sino que dice al día con acuerdo de pago. A medida que la persona va a ir haciendo sus pagos, su score va a ir subiendo, su score va a ir aumentando. ¿Eso qué significa? Que cuando la persona termine de pagar las deudas, no tiene reporte negativo y tiene un score alto, ¿para qué? Para volverse a endeudar. Porque la ley es bonita, sí, la ley es muy linda, yo vivo súper enamorada de la ley, yo hice mi proceso, soy fiel testigo de que sí funciona, yo estoy feliz con mi proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace este tipo de procesos, lo que busca la ley es que uno normalice su vida crediticia. ¿Por qué? Porque en Colombia vemos millones de personas reportadas en data crédito. No eres tú ni soy yo, somos millones. Esto que genera un cuello de botella en la economía del país. Lo que buscan estas leyes es precisamente dilatar ese cuello de botella. ¿Para qué? Pues para seguir moviendo la economía. Entonces, lo que buscan estas leyes es que precisamente se remedien esas malas calificaciones y podamos seguir accediendo al sistema financiero. Perfecto, Jasmine, gracias. Fanny nos pregunta si número de cuotas en mora para acogerse a la ley. Eso sí, Fanny, pues depende. Es que eso depende de cada caso y depende de la urgencia. Yo te lo sugiero que tú misma lo tramites con el asesor. Solicita ya tu cita y el asesor te va a decir cuántas cuotas necesitas o cuál es tu proceso, porque es algo, los requisitos sí es algo muy personal para cada caso. Es algo no es tan generalizado, sino es muy particular para cada caso. Pero lo importante es que tú te quieras acoger, ese es el requisito. Ok. Listo. Luis Eduardo nos pregunta, ¿a partir de qué momento inician ustedes a defendernos ante las entidades que llaman a cobrar? Espérate, repítemela. ¿A partir de qué momento inician ustedes, o sea, avanzar a defendernos ante las entidades que llaman a cobrar? Bueno, acá hay que entender una cosa, Luis Eduardo, y es la siguiente. Tú empiezas a adquirir los beneficios cuando tú eres admitido al proceso, ¿ok? En el momento en que seas admitido, el centro de conciliación le notifica a las entidades que tú fuiste admitido al proceso. Les ordena que te dejen de llamar y les ordena que te dejen de cobrar. Si tú necesitas que te dejen de llamar, acógete rápido para que tengas el admitido rápido y así te pueda gestionar que ya dé la orden del centro de conciliación de que no te sigan llamando. Listo. Miriam nos pregunta, ¿para acogerme no importa la antigüedad del crédito? ¿Puede ser nuevo? No importa. O sea, no importa la antigüedad, lo importante es que cumplas un requisito de mora, que tengas una deuda en mora en un porcentaje, pero eso te lo explica tu asesor, ¿vale? Pero no importa, mire. Listo. Doctora, ¿cuánto cobra el abogado de su firma para el acompañamiento de la reforma de pago? Yo sí necesito un abogado que conozca el tema. Nos pregunta Gina. Listo, Gina. El abogado, nada, quien te cobra es la empresa. Los honorarios se le pagan es avanzar. Entonces, como les decía, los honorarios van con base en el capital que tú debes, Gina. No te puedo decir un valor, no porque no quiera decírtelo, sino porque sencillamente no lo sé. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando te hagamos un análisis, y en el análisis te vamos a hacer una serie de preguntas y ahí vamos a determinar el capital que tú debes. Con base en ese análisis vamos a determinar los costos del proceso. Así que mi invitación es a que contactes ya a tu asesor, que le digas que tú tienes tu bono porque tú estuviste en el webinar, entonces que necesitas tu asesoría personalizada para que te hagan ese análisis y revisar qué costo es efectivamente. Listo, bueno, acá Diego nos está preguntando que el número de contacto, pues ahí para aclararle, pues todas las personas que están acá conectados vienen invitados por alguno de los asesores de la compañía o por redes sociales, entonces Diego, busca cuál fue la persona que te invitó, te envió el link y por medio de esa persona pues hacerlo. Pues si algo pues o por interno nos aclaras de pronto y podemos entrar a mirar cuál fue la persona que puede haberte invitado para ver quién te puede dar la asesoría, ¿vale?
Fanny, cuando existe un embargo a una cuenta de ahorros por una letra, está bloqueada a nivel de data crédito. ¿Qué hacer? Porque a la fecha no he logrado sacar créditos hipotecarios. O sea, tiene un embargo por una deuda que tiene. Pero tengo entendido que lo que tiene bloqueada es la cuenta de ahorros. Está embargada Sí, la señora. cuenta. Tienes embargada la cuenta. Está embargada la cuenta y 0 solicitudes, o sea, no se ha podido hacer nada respecto a poder quitar como ese embargo, esa demanda, no sé. Ok. No nos da razón el banco, no nos da razón Ok. el banco. ¿Y sabes quién Sí. te embargó? No, porque igual ahí necesitaré la asesoría de un abogado, porque hasta hace poquito fue que me enteré. Ah, ok, Entonces, ok. No, dale. Lo que tienes que hacer es contactar a la persona que te invitó y que te haga la asesoría. ¿Listo? vale, ok, Pero sí, listo. y ahí tenemos mecanismos como para definir y te van a orientar cómo saber quién te puso ese embargo y demás. ¿Listo? Ese Vale. ya es bien puntualito tuyo. Ujú. Gracias. Listo. Bueno, ya vamos sobre el tiempo, vamos a contestar las últimas 2 preguntitas. Las personas que de pronto, si no alcanzamos a contestar las otras, la invitación es, por favor, póngase en contacto con el asesor que lo invitó a esta sala. Como Has ya no lo dijo, tenemos un bono de esa asesoría gratuita. Entonces, vamos a hacerlo válido para que las personas lo puedan ahí utilizar. Entonces, nos pregunta Marco Amaya, buenas noches, después de someterse al proceso de insolvencia y pagas todas tus obligaciones, ¿el data crédito queda limpio o queda algunas reseñas? Marco, como yo te mencionaba, ¿qué es data credit o qué son las centrales de riesgo? Las centrales de riesgo son las que reportan el historial de nuestra vida crediticia. Buenas o malas van a quedar ahí, es un reporte, o sea, ese historial no se va a borrar. Pero ¿qué pasa? Si nos va a cambiar es el estado en que esté el crédito. Si estoy en mora, pues va a aparecer en mora. Si ya lo pagué, pues va a aparecer que yo ya lo pagué. Así de sencillo. Entonces, y por eso mismo es que nos podemos acceder nuevamente a las entidades financieras y volver a solicitar créditos. Perfecto. Listo. Alberto Puentes nos pregunta, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede tardar el proceso desde que me admiten hasta llegar a un acuerdo? Aproximadamente los 120 días más o menos que yo les mencionaba al inicio, una vez tengamos el admitido. Más o menos como esa es como la proyección que tenemos. Eso, complemento a esa, dice, ¿durante ese tiempo debo pagar cuotas? Sí, pues sí y no. O sea, precisamente esa es la proyección, la organización que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que tú puedas acceder a un proceso como este. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo tenemos organizado ya y te damos una alternativa de pago para pagar los honorarios de la inversión de tu proceso. Entonces, en ese tiempo no le vas a pagar cuotas a las entidades financieras, no se le van a pagar porque ya todo está suspendido, pero sí, y lo aprovechamos nosotros ¿para qué? Para que en ese tiempo tú puedas acceder al proceso y pagar cómodamente la inversión del costo del proceso de insolvencia. Alexa, para. Listo. No, pues bueno, ya estamos siendo las 8 en punto, pues la intención no es quitarles de pronto más tiempo. Las personas que tienen así dudas ya muy puntuales con respecto a su caso, de nuevo la invitación es agéndese con su asesor, con el asesor que lo invitó, con la persona que le envíe ese link para que viera esta información. Es muy importante que se pueda reunir con una persona y él sabemos que tiene toda la información que le puede brindar a usted para llegar a una solución de eso. Entonces, mil gracias a todos. Tengo una anotación, Villamil, muchas gracias. Este webinar lo estamos haciendo cada jueves a las 7 de la noche. Si usted tiene un amigo, un familiar, un conocido que le interesa esta información, por favor, invítelo. Invítelo para el próximo jueves que esté aquí a las 7 de la noche. Si no lograron ubicar a su asesor, por favor, le envían los datos por interno, ahí en el chat lo pueden enviar para que Yamil les asigne un asesor y podamos acceder a nuestro bono gratuito que tenemos por haber estado en este webinar, ¿ok? Les quiero agradecer su tiempo. Muchas gracias, Yamil, por la confianza. Muchas gracias a todas las personas que acompañarnos participaron. el día de hoy. Gracias a ti, por acompañarnos el día de hoy, por brindar esta información, que sabemos que a muchas personas les va a ayudar. Entonces, bendiciones, una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches.
Chao.